¿Cuándo te salvó tu intuición de que algo no está bien aquí? Conducía un auto alquilado por la Polonia rural rumbo a la guarida del lobo, que está en Gierlos al norte, cerca de la frontera con Kaliningrado, turismo recomendado por un amigo. Iba por una carretera de 2 carriles muy inquietante y ya era bastante de noche porque salí de Dansk más tarde de lo planeado. Hay que entender que esa parte de la Polonia rural de noche es pacífica pero también parece de película de terror, con muchos árboles pegados a la carretera y solo pueblitos diminutos separados por 30 o 40 minutos. Iba conduciendo escuchando lo que alcanzara la radio cuando de pronto un hombre apareció en el haz de los faros a unos 90 metros por delante, con manchas rojas por toda la camisa, intentando hacerme señas para que me detuviera. Reduje la velocidad al acercarme y tuve que decidir de inmediato si debía parar para ayudar. Quizá había tenido un accidente y necesitaba asistencia. Sentí una descarga de adrenalina y algo muy fuera de lugar en todo aquello. ¿Dónde estaba su auto o su motocicleta si había sido un accidente, y por qué se movía con tanta agilidad si estaba herido? Al acercarme lo suficiente como para que pensara que iba a detenerme, sentí un impulso abrumador de pisar a fondo y pasar con seguridad. Al hacerlo pude ver la silueta de al menos otras 2 personas corriendo a toda velocidad desde el lado trasero del conductor, justo en lo que sería mi punto ciego. No corrían de manera casual sino que salían agresivamente desde la cuneta cuando yo reducía. Ya completamente aterrorizado seguí hasta mi hotel maldiciendo el GPS de la compañía de alquiler por llevarme por una ruta tan apartada. Al registrarme le conté al somnoliento recepcionista lo ocurrido y me dijo que había oído de gente asaltada a punta de pistola con esa misma táctica, donde uno finge estar herido para que los otros sorprendan al conductor y lo saquen del auto para robarle el pasaporte, objetos de valor, posiblemente el vehículo y quién sabe qué más hacer con los ocupantes. Si me hubiera detenido, lo más probable es que ese habría sido mi destino o algo peor. Me dijo que tuve suerte de no parar y que dada la hora era mejor dejarlo a las autoridades en cualquier caso. Me sentí mal por no detenerme, pero considerando todo, probablemente fue muy acertado confiar en mi instinto. Crecí en un pueblito muy pequeño del sur de California. Si la expresión pueblo turístico danés te dice algo, entonces sabrás exactamente de dónde soy. Era tan ridículamente seguro y unido que incluso mi mamá, que es la persona más paranoica, me dejó empezar a volver caminando de la escuela cuando tenía 9 años. Tenía una amiga cuyo papá era dueño de la tienda local de teléfonos celulares, cuando eso todavía era algo a principios de los 2000. Un día, después de clases fui con ella a la tienda para hacer la tarea y, cuando terminamos, decidimos caminar unas pocas cuadras de regreso al campus de nuestra escuela primaria para jugar en el patio. Era algo súper común para los niños de nuestra edad que vivían allí. Avanzamos las primeras cuadras antes de darnos cuenta de que una camioneta había pasado junto a nosotras varias veces, una Dodge azul brillante de modelo relativamente reciente, si recuerdo bien. Algo en ambas nos gritó por dentro ante lo extraño de la situación. Cuando la camioneta volvió a pasar, instintivamente nos lanzamos a los arbustos de la casa por la que estábamos pasando en ese momento. Vimos como la camioneta daba la vuelta a la cuadra una vez más y pasó muy lentamente por donde deberíamos haber estado si hubiéramos seguido caminando al mismo ritmo. La camioneta giró para dar otra vuelta a la cuadra y nosotras corrimos por nuestras vidas hacia el patio de la escuela y detrás de un árbol enorme que nos cubría de la vista desde la calle. La camioneta pasó lentamente por lo menos 5 veces más antes de rendirse e irse. Corrimos de regreso a la tienda de teléfonos de su papá y le contamos lo que había pasado. Cerró el lugar de inmediato y nos subió al automóvil para salir a buscar la camioneta que había estado merodeando tras nosotras. Esto sacudió a ambas familias hasta la médula porque nuestro pueblo era el lugar con menos criminalidad que te puedas imaginar. Nunca encontramos la camioneta, pero poco después supimos de un secuestro costa arriba en un pueblo un poco más grande. Se me eriza la piel al pensar qué habría pasado si nuestras mentes de 9 años no hubieran estado alerta a la situación, considerando que no teníamos experiencias previas ni historias similares en las que basarnos. Hace años estaba de intercambio en Shanghái con algunos amigos, estábamos allí en rotación por la maestría. Mis amigos eran alemanes, yo soy chino nacido en Canadá, y como ya había ido muchas veces a Shanghái quería mostrarles un buen rato. El programa de rotación era bastante tranquilo, teníamos mucho tiempo libre y lo pasábamos en bares y clubes. Una noche fuimos a un lugar llamado Mint, bastante conocido y mainstream, ya habíamos ido varias veces antes. La estábamos pasando genial y alrededor de la 1:30 salí a fumar. Iba a encender mi cigarrillo y no encontraba el encendedor, lo típico, entonces se acercaron 2 chicas chinas muy guapas que hablaban mejor inglés que la mayoría en Shanghái y me ofrecieron fuego. Aquí fue cuando la noche se puso muy sospechosa.
Por supuesto, borracho y guiado por mis impulsos, acepté encantado y empecé a conversar. Parecían normales, bonitas, y yo estaba ebrio. Propusieron ir a otro bar y cuando dije que iba a buscar a mis amigos, respondieron que fuéramos primero y que luego les mandara la dirección por mensaje. Así que nos fuimos, caminamos y caminamos, hasta que llegamos a una tienda de conveniencia donde una de ellas me jaló adentro y compramos algo de comida. Al salir, la otra chica estaba al teléfono, no me pareció tan raro en ese momento. Seguimos caminando y sentí que habíamos andado kilómetros. Fuera de las zonas de moda de Shanghái no conozco la ciudad y me cayó la ficha a medida que nos alejábamos de las luces y nos metíamos en la oscuridad. Una de las chicas me seguía dando alcohol mientras la otra hablaba por teléfono. No entendía del todo su dialecto, pero alcancé a captar algunas palabras y sonó como que dijo ya vamos ahora. Ya tenía la sensación de que me estaban tentando, así que llamé a mis amigos y, por supuesto, no atendieron, malditos compañeros borrachos. Al final llegamos a lo que parecía un área medio rural, definitivamente sin clubes, solo restaurantes diminutos, un montón de karaokes deteriorados y varios señores mayores sentados en sillas de plástico abanicándose por el calor. Todos en la calle me miraban, no sé si era idea mía, pero era como si hubieran visto esto antes y me estuvieran indicando con la mirada que me fuera antes de que fuera tarde. Terminamos entrando a un bar y, cuando entré con ellas, estaba tenuemente iluminado y había 3 o 4 mesas pequeñas ocupadas solo por hombres, de pinta sospechosa. Una de las chicas dijo que iba a buscarnos una mesa y que vendrían algunos amigos suyos, pero la vi ir a una mesa llena de hombres y señalarme levemente mientras le hablaba a uno de ellos. En ese momento supe que tenía que irme. Todo el bar se sentía como una trampa, la mayoría me miraba, así que usé la excusa del cigarrillo y salí. La chica que se quedó conmigo toda la noche me siguió. Intentó hacerme volver y dijo que podíamos fumar adentro. Luego pareció frustrarse, me dijo que la esperara allí y volvió a entrar. Mi instinto me dijo que saliera de ahí ya. Por suerte venía un taxi por la calle, me le crucé y el conductor empezó a gritar en su dialecto. Me acerqué a la ventanilla y le dije en chino me están robando, necesito irme ahora. Me subí a su taxi y empezó a avanzar despacio. Al irnos miré hacia el bar y vi que la chica salió con 2 hombres que estaban en la mesa de antes, definitivamente me estaban buscando. No es un gran clímax, pero sentí que escapé de que me robaran las pertenencias o, peor, de algo grave. Lección aprendida, nunca aceptes fuego de chicas bonitas en Shanghái. Evité que mi padre muriera por una situación como esta. Durante el último año y medio he estado cursando una maestría y en ese momento viajaba desde la casa de mis padres, que está a más de 2 horas, para ahorrar dinero y mudarme más cerca. Ese día empezó y transcurrió con normalidad. Empecé a sentirme rara cuando recién me había sentado a hacer un trabajo importante después de mis clases. Tomo medicación para la ansiedad, así que cuando empecé a sentirme extremadamente intranquila tomé uno de mis medicamentos según necesidad y di por terminado el día. Pues no se me pasó, de hecho empeoró. Terminé usando la dosis máxima de mi receta e incluso intenté comer algo, pero no ayudó en absoluto. Estaba haciendo todo lo posible por aguantar, pero llegó al punto en que tuve que sentarme en el piso con los ojos cerrados, tratando de no vomitar ni desmayarme. Nunca había experimentado algo así y estaba empezando a asustarme. Llevo bastante tiempo lidiando con ansiedad y ataques de pánico, así que sé cómo se sienten, y esto era completamente diferente. Lo sentía en los huesos. En su punto máximo, tuve un pensamiento intenso y a los gritos de necesito ir a casa ahora mismo. Terminé corriendo al metro y milagrosamente alcancé mi tren a casa desde Penn Station con menos de 30 segundos de sobra. Esto es importante porque los horarios estaban cambiando y el siguiente tren no salía sino hasta dentro de 1 hora y media. Durante las 2 horas de viaje a casa estuve en pánico y sudando. Simplemente sabía que necesitaba estar en casa. Por fin llegué y encontré a mi papá en medio de un ataque al corazón enorme. Cuando entré, de hecho estaba arrastrando lentamente su cuerpo por la casa para llamar a una ambulancia. Estaba en mi auto y camino al hospital a los 3 minutos de que yo llegara. Conduje como en Tokyo Drift mi auto hasta el hospital y llegué 100% más rápido de lo que habría llegado la ambulancia. Lo ingresaron y de inmediato se lo llevaron para una cirugía de emergencia. Resulta que tenía casi una oclusión del 100% en la arteria descendente anterior izquierda, también conocida como la hacedora de viudas. ¿Por qué tiene un apodo tan lindo? Porque este tipo de oclusión crítica en esa arteria casi siempre es fatal. Han pasado más de 6 meses desde el infarto de mi papá y, milagrosamente, ha tenido un progreso increíble. Aunque perdió mucha función muscular en el corazón, la rehabilitación cardíaca ha ayudado tanto que pudo evitar un marcapasos por completo. Si no hubiera escuchado mi instinto, probablemente habría encontrado a mi padre cuando ya era demasiado tarde.
En realidad ya compartí aquí sobre la intuición de mi abuela, pero olvidé otra historia sobre ella. Por lo general se quedaba despierta más allá de la hora de dormir de mi papá y sus hermanos, limpiando, aunque no siempre, cosas sencillas, ya sabes, recoger los juguetes de todos o lo que fuera mientras todos se iban a dormir. Una noche todos parecían cansados antes de lo habitual, pero ella básicamente ya los estaba acostando y todo, así que no debería haber sido un gran problema. Ella misma se sentía muy cansada, lo cual no es inusual por sí solo, pero algo le resultó extraño y, de repente, se sintió muy cansada muy rápido y, con lo último de su conciencia, pensó en salir de la casa para buscar ayuda. Se desmayó en el escalón de la entrada con la puerta aún abierta. Un vecino se dio cuenta y llamó al 911. El monóxido de carbono es más pesado que el aire, así que todos creemos que dejar la puerta abierta de esa manera salvó a todos en la casa. Todos estaban sufriendo intoxicación por monóxido de carbono, y justo era la hora de dormir, así que parecía que todos simplemente estaban listos para acostarse. Un día mi abuela se estaba quedando en mi casa mientras mi mamá trabajaba y yo estaba en la escuela. Yo tenía como 11 años. Esto era bastante inusual porque normalmente me quedaba sola hasta que mi mamá llegaba del trabajo. Iba de regreso a casa desde la escuela, entré al edificio, era un edificio grande de cemento, estilo Europa del Este. Tomé el ascensor, que por suerte estaba en planta baja. Yo vivía en el 5º piso. Llegué a mi piso y cuando se abrieron las puertas del ascensor vi a mi abuela muy asustada, vestida con pijama, me metió rápido en el apartamento y cerró con llave detrás de nosotras. Ni 3 minutos después escuchamos que tocaron la puerta, mi abuela se asomó y había 2 hombres parados justo frente a mi puerta. Casi me dio un ataque de pánico porque mi mamá y yo nos habíamos mudado hacía poco y no conocíamos a nadie. Nos quedamos en silencio hasta que se fueron. No entendía qué había pasado, así que cuando esos tipos se fueron le pregunté a mi abuela y me dijo que estaba sentada en el balcón esperándome y que cuando por fin me vio también vio a 2 sujetos inquietantes siguiéndome a solo unos metros detrás. Básicamente me salvé porque mi abuela estaba en mi casa ese día y por ese ascensor, ya que estaba en planta baja. Lamentablemente, mi abuela falleció este año, que Dios bendiga su hermoso corazón. En agosto de 2019 diagnosticaron a mi papá con linfoma. Luego recibió quimioterapia mientras yo estudiaba en el extranjero. Mi mamá y mi hermana fueron quienes lo cuidaron durante todo el tiempo que estuvo en el hospital. Llamaba a mi mamá todos los días para saber cómo estaba porque quería asegurarme de que se encontrara bien. Sin embargo, una vez, en la videollamada, le dije que lo quería. El 22 de octubre me levanté a la 1 de la mañana y preparé la maleta de la nada, sin explicación, solo una corazonada que me despertó. Por la tarde, mi mamá me llamó diciendo que mi papá estaba en riesgo. El médico dijo que había entrado en coma después del tratamiento reciente y que no iba a sobrevivir. Me horrorizaba perderlo. En ese mismo momento reservé mi vuelo, pero el más económico que podía pagar era para el día siguiente. El día antes de volar a casa falleció en paz. Nunca olvidaré ese día. Fue el peor día de mi vida. Hace unos años teníamos un Nissan Murano y un Ford Focus. Uno es un crossover grande y el otro un sedán pequeño. El Murano era mío, el Focus de mi esposa. Ella conducía 32 kilómetros hasta el trabajo con nuestros 2 niños pequeños, 2 y 5 en ese momento, si recuerdo bien. Se me ocurrió que a mi esposa le gustaría manejar el Murano al día siguiente, la única vez que había tenido ese pensamiento. Como nuestra entrada de autos es para un solo vehículo y yo llegué primero a casa, estacioné atrás para que mi esposa no tuviera opción más que estacionar adelante, más cerca de la calle. A la mañana siguiente, fui al trabajo en su Focus para que ella pudiera usar el Murano. 1 hora después de llegar al trabajo recibí una llamada, mi esposa lloraba desconsoladamente y estaba histérica. Un Jeep Commander que iba a 64 kilómetros por hora la embistió de costado. El policía dijo que mi esposa tenía la culpa, probablemente tenía razón. Sin embargo, todos los involucrados coinciden en que si mi esposa hubiera estado en el Focus, mucho más pequeño y bajo, el desenlace probablemente habría sido horrendo. Tal como fue, la peor lesión fue que mi hijo menor pisó un trozo de vidrio roto que se desprendió de su ropa cuando mi esposa los llevó a casa para que se bañaran, recomendación de los paramédicos. En 2016 tenía 24 años y acababa de tener a mi primer hijo por cesárea de urgencia. Aproximadamente una semana después del alta no podía cargar a mi pequeño de 2,7 kilogramos por las escaleras para cambiarlo sin sentir que había corrido 2 kilómetros. Llamé al obstetra y nos enviaron al servicio de urgencias. Resultó ser neumonía, complicación de la cesárea, pero el médico me miró y dijo, nunca he hecho esto en todos mis años de práctica, pero algo me dice que necesitas que te revisen el corazón.
Así que voy a internarte porque quiero que lo hagan lo antes posible, no dentro de 6 semanas. Y tenía razón. Tenía una regurgitación aórtica grave y estaba asintomática. La combinación de la neumonía por la cesárea y la corazonada del médico me salvó la vida. Ahora tengo una válvula artificial, pero también lo detectaron antes de que se produjera cualquier miocardiopatía o aneurisma aórtico. Literalmente, el mejor escenario posible. Ese médico, al escuchar su intuición, salvó a una madre joven y ahora estoy eternamente agradecida por cada día que tengo con mi familia. En realidad esta es la intuición de otra persona que me salvó, pero igual estoy agradecida. Cuando estaba en la escuela de enfermería hice una rotación clínica en el Centro de Tratamiento Psiquiátrico de la Penitenciaría Regional de Máxima Seguridad, un nombre familiar para la mayoría de la gente en Canadá. Había una unidad del centro reservada para lo peor de lo peor en lo psiquiátrico, con mucha vigilancia por riesgo de personas con intenciones de autolesión y también mucha violencia incontrolable que debía aislarse. Daba miedo, pero con el tiempo te acostumbrabas un poco porque todo estaba muy controlado y se seguían rutinas muy estrictas, etc. Un día estaba repartiendo los medicamentos a todos en esa unidad. Lo hacemos con una guardia, que abre la pequeña ranura de comida, situada aproximadamente a la altura del pecho y de aproximadamente 30 centímetros de ancho por 15 centímetros de alto. No era mucho espacio, pero cabía un brazo. Iba avanzando por la fila y le pasé a alguien sus medicamentos como de costumbre, él los tomó y casi al mismo tiempo la guardia se volvió hacia mí y dijo: da un gran paso hacia atrás. Ya me encontraba a un buen metro de la abertura, pero me alejé otros 1 a 2 metros. Entonces el hombre nos mostró su vaso, como indica el protocolo para probar que se tragó todo, y luego se me quedó mirando unos segundos. De la nada, ese hombre estalló acusándome de no haberle dado sus medicamentos, llamándome de todo mientras hacía todo lo posible físicamente por atravesar la puerta para llegar hasta mí, incluso lanzando golpes a través de la ranura y echándose hacia atrás para embestir la puerta con el hombro. La guardia simplemente cerró y trabó la ranura con calma, y seguimos por la fila como si nada hubiera pasado. Supongo que para ella era un día más, pero yo nunca olvidaré la mirada en los ojos de ese hombre. Mi perra es un Border Collie cruzado con un Tabby, que son razas de perro de granja, así que le gusta ladrarle a casi todo. Autos, gatos, moscas en la pared e incluso cuando el viento sacude demasiado los árboles. Una vez por la noche se puso a ladrar y decidí revisar en lugar de ignorarlo como de costumbre. Abrí la puerta y vi a 2 hombres entrando a la propiedad por la puerta trasera intentando robar. Así que grité de inmediato con mi voz más fuerte, ronca y potente: váyanse al carajo o suelto al perro. Se sobresaltaron, exclamaron ¡ay, mierda!, y se dieron vuelta, salieron sigilosamente, cerraron la puerta detrás de ellos, que considerados, y se fueron en auto. Mi perra ni siquiera es tan grande ni feroz, solo sonaba así y ellos no podían verla. Llevé a mis 2 niños pequeños al parque local, tenían 4 y 6 años en ese momento y uno tiene necesidades especiales. Tengo una regla personal de no usar el teléfono, en parte por la ubicación y en parte por la salud de mi hijo. Ese día en particular noté a 3 hombres en el parque, que es grande, con el área de juegos infantiles en una mitad y mesas de picnic en la otra. 2 de ellos estaban cerca entre sí, obviamente se conocían, pero no se sentaron juntos, vi que tomaban distancia y se iban acercando poco a poco al área de los niños. Luego noté a un tercer hombre que parecía conocer a los otros 2 y que entró desde la zona de juegos. Tuve la mala sensación de que intentaban rodearnos, éramos solo mis hijos y yo en ese parque, así que tomé la decisión abrupta de irnos. Habíamos estado allí quizá 15 minutos y mis hijos se decepcionaron, les dije: nos vamos porque no es seguro. Sigo convencida de que ese día no estábamos a salvo, no tengo idea de qué pretendían, pero rodear a una madre con niños pequeños sugiere que no tenían buenas intenciones. Hay una carretera muy divertida que te lleva de Niederdorf a Bach, o de vuelta, en Alemania, puedes ir a 60 o 70 km por hora por curvas cerradas y pequeñas lomas suaves, y a su alrededor hay campos por todos lados con lo que esté en temporada y sin intersecciones durante varios kilómetros, es una carretera muy divertida para ir demasiado rápido. Ese día había algo como trigo y estaba alto, no podía ver alrededor de las curvas, pero conocía bien la carretera, me mantenía en mi carril, iba rápido y sonriendo. A mitad de camino escuché una voz en mi cabeza, tan clara como si la persona estuviera sentada a mi lado, que dijo: tienes que bajar la velocidad. Me sobresaltó y frené de inmediato. 2 segundos después salí de una de las curvas y me encontré con la parte trasera de una cosechadora que ocupaba ambos carriles y avanzaba despacio, apenas alcancé a detenerme a tiempo.
Esos 2 segundos extra de frenado salvaron al Volvo, al menos, y estoy bastante seguro de que también me salvaron la vida. Una vez estaba en el banco haciendo trámites en el cajero automático. Noté una furgoneta negra y amarilla estacionada con un hombre en el asiento del conductor. La furgoneta estaba apagada y él solo estaba sentado allí. Me incomodó, así que no quise irme a casa. En su lugar subí a mi auto y me moví al otro lado del estacionamiento, cerca de una ferretería y de un centro de reciclaje al aire libre. Era pleno día. Me quedé en mi auto haciendo como que leía y la furgoneta arrancó y se desplazó hacia mi lado del estacionamiento. De nuevo estacionó la furgoneta en marcha atrás en un lugar que quedaba frente a mi auto. En ese momento supe que no debía ir a casa, que estaba cerca, así que en su lugar me bajé y fui a visitar a los 2 hombres que atendían el centro de reciclaje. Les pregunté si podía sentarme en su silla extra porque el tipo de la furgoneta me estaba incomodando. Dijeron que sí y, como había poco trabajo, nos pusimos a conversar. Les pregunté qué tal les gustaba el trabajo y cómo les había ido. El sujeto de la furgoneta por fin encendió y se fue, después de que yo le tomara una foto y le enviara la información por mensaje de texto a mi esposo. Después de otros 10 minutos con los chicos tomé una ruta con rodeos para volver a casa y asegurarme de que la furgoneta no estuviera por los alrededores. La mejor parte es esta. Les pregunté cuánto tiempo llevaban trabajando en la estación de reciclaje y dijeron que unos 4 meses. Yo dije, oh, ¿qué hacían antes de esto? Y ambos respondieron, oh, antes estábamos en prisión. Bueno, lo que sea, igual me salvaron. Hace unos 10 años trabajaba de seguridad en un sitio a unos 80 kilómetros de casa, salí del turno a medianoche y ni me molesté en cambiarme el uniforme porque solo iba a detenerme a cargar gasolina. Había 2 gasolineras abiertas después de medianoche en la ciudad donde trabajaba, pero se me pasó la primera mientras conducía. Entré a la otra, misma marca, mismo precio de gasolina, el mismo tugurio en todo sentido, y simplemente hubo algo que no me gustó. No veía a nadie alrededor aparte del dependiente, pero decidí volver a la otra. Llené el tanque y, al salir de la ciudad, me acerqué de nuevo a esa gasolinera. Afuera había 3 patrullas de la policía municipal, 2 adjuntos del sheriff y un patrullero estatal bloqueando la carretera con las armas desenfundadas. Resultó que un policía municipal había entrado en medio de un robo. El tipo le metió un disparo al chaleco y el dueño de la tienda dejó al ladrón inconsciente de un batazo antes de que el policía pudiera recuperarse lo suficiente para sacar su arma. Ese habría sido yo, con un uniforme y una placa brillante, pero sin chaleco antibalas. No yo, sino mi madre, le salvó la vida a mi abuelo cuando tuvo un accidente cerebrovascular en su sillón, en la sala de estar. Todos habíamos empezado a caminar por la calle cuando mi madre, después de unos 50 a 75 metros desde la casa, dijo, voy a regresar y revisar a papá. Fui con ella y casi vi morir a mi abuelo. Estaba en el sillón, consciente pero incapaz de moverse o hablar, solo miraba a mi madre con los ojos desorbitados. Llamó a 911 una vez y luego una segunda cuando sintió que estaban tardando. Llegó la ambulancia, lo subieron a la camilla, pero era demasiado ancha para pasar por la puerta. Terminamos quitando el marco de la puerta para sacarlo. Como estaba consciente, de hecho recuerda el traslado al hospital. Nos dijo después que escuchó al conductor o a alguien decir que no había ninguna posibilidad de que este hombre viviera. Eso fue cuando yo tenía alrededor de 5 o 6 años. Sigue vivo hasta el día de hoy, más de una década después. En el funeral de mi madre, parte de su discurso fue acerca de que, sin las acciones de mi madre, no habría podido pasar tiempo con ella durante sus últimos años de vida. Y por eso, está eternamente agradecido. Normalmente voy al club con mi esposo. Él estaba fuera de la ciudad pero tenía amigos que dijeron que saldrían. Mi club siempre ha sido muy seguro, pero el área en la que está ha tenido sus altibajos, porque beber y tener un montón de clubes en una zona pequeña trae borrachos y maleantes de todo tipo. Como estaba sola elegí con cuidado dónde estacionar. El lugar habitual quedaba a unas cuantas cuadras y era más lejos de lo que me resultaba cómodo. El estacionamiento de pago estaba abierto, pero meten tantos autos que entrar y salir puede ser difícil y por alguna razón eso me incomodó. Elegí estacionar en la calle a 2 cuadras. Esa cuadra en sí estaba oscura, pero la siguiente estaba muy bien iluminada gracias a un hotel que había. Básicamente tenía una cuadra medio oscura, una cuadra muy bien iluminada, con el estacionamiento de pago y el encargado enfrente, y luego estaba mi club, un tramo directo. Mi auto y el club quedaban a la vista uno del otro si te parabas en la esquina y te inclinabas lo suficiente. En el momento en que entré al club supe que algo estaba mal, pero no lograba precisar qué. Ninguno de mis amigos apareció, así que estaba sola. Normalmente no es un problema,
pero la vibra estaba muy rara. Sin alargar demasiado la historia, un tipo insistía en invitarme una bebida y yo la rechazaba, en parte porque no acepto tragos de desconocidos y en parte porque no parecía estar coqueteando conmigo, así que no entendía por qué estaba tan empeñado en darme una bebida. Mentí y dije que estaba medicada, pero siguió insistiendo, así que accedí a un agua, porque viene en una botella sellada. El tipo volvió con el tipo de vaso en el que suelen venir los tragos mezclados, me lo dio y se fue de inmediato, no lo volví a ver en toda la noche. El agua se fue directo por el lavabo del baño y empecé a buscar a alguien que me acompañara a salir porque me sonaban todas las alarmas. En parte por mi impaciencia por irme y en parte porque la única persona que conocía también había desaparecido, terminé saliendo sin compañía. 2 cuadras, línea recta, en su mayoría bien iluminadas, ¿qué podría pasar? Otra vez, en el momento en que crucé la calle y caminaba esa primera cuadra, una voz en mi cabeza dijo, la cagaste, saca las llaves y ponte alerta. Estaba teniendo una conversación completa con ese instinto, tratando de averiguar por qué estaba tan alterada. Pensé en volver al club y esa voz dijo no, ya es tarde, no corras o sabrán que lo sabes. Mantén la vista al frente y prepárate para saltar a tu auto, no te detengas por nada. Busqué hacer contacto visual con el encargado del estacionamiento, pero no estaba, así que no tenía testigos que al menos me vieran llegar al auto. De pronto me aterrorizó esa media cuadra sin iluminación donde estaba estacionada. Casi me quedo paralizada en la esquina, pero la voz dijo, apúrate, ahora. Cruzar esa calle hacia la oscuridad se sintió como saltar a lo desconocido. Me estaba alterando y no tenía ninguna idea de por qué, pero empecé a apurar el paso y a rezar para no dejar caer las llaves porque me temblaban mucho las manos y además ya había tenido pesadillas así. Sin razón aparente, no había nada concreto que justificara ese pánico. Hasta que llegué a la puerta de mi auto. Apenas abrí la puerta, otro auto se metió desde atrás y ocupó el lugar directamente detrás del mío. Fue raro porque era estacionamiento en la calle, así que, 1. Estacionaron mal, con la parte trasera medio metida en la calzada. 2. Estaban en sentido contrario. Y 3. Mierda, no creo que de verdad quisieran estacionar. Activé los seguros de las puertas y empecé a salir. En el retrovisor vi el torso de un tipo que saltó del auto y fue hacia mi puerta del acompañante. Ya estaba saliendo del lugar, pero alcancé a ver su brazo tenso y el puño cerrado justo afuera de mi ventanilla del acompañante. Me aterraba no haber dejado suficiente espacio para salir y tener que dar marcha atrás otra vez. Si se hubiera estacionado más cerca, no habría tenido espacio suficiente. En ese punto estaba completamente decidida a chocar el auto de enfrente si hacía falta, porque esa voz seguía gritando, no te detengas. Y entonces me fui, y esa voz se fue, y yo iba por la autopista en el silencio más ensordecedor que he experimentado, tratando de entender qué acababa de pasar. Me llevó un rato unir las piezas, pero creo que el tipo de las bebidas estaba adulterando tragos y el del auto era el de recogida. Cuanto más lo pienso, más siento que era una operación de trata de personas. Si hubiera sido 2 segundos más lenta por cualquier motivo, solo puedo imaginar cómo habría terminado esa noche.